El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son sustancias, por lo general proteínas, que se encuentran en la superficie de células, de virus, hongos o bacterias. Las sustancias inertes como las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas como lo puede ser una astilla, también son antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. Inmunidad innata, también conocida como inmunidad natural, se denomina así porque es congénita y no necesita del aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un invasor. Proporciona una respuesta inmediata a los invasores. Sin embargo, los componentes de este tipo de inmunidad tratan a todos los invasores de la misma forma. Reconocen solo un número limitado de las moléculas de identificación, es decir, los antígenos, en los invasores, aunque estos antígenos están presentes en muchos invasores diferentes. La inmunidad innata, a diferencia de la inmunidad adquirida, no tiene memoria de los encuentros, no tiene registro de antígenos extraños específicos y no ofrece ninguna protección constante frente a una futura infección. Los glóbulos que intervienen en la inmunidad innata son monocitos que se desarrollan en macrófagos. Los macrófagos se desarrollan a partir de un tipo de glóbulo blanco denominado monocito. Los monocitos se convierten en macrófagos cuando pasan del torrente sanguíneo a los tejidos. Cuando aparece una infección, los monocitos se desplazan hacia los tejidos. Allí, en un periodo de 8 horas, los monocitos aumentan de tamaño considerablemente y producen gránulos en su interior, tras lo que los convierte en macrófagos. Los macrófagos también ayudan a los linfocitos T a reconocer los invasores. Los neutrófilos, la clase de glóbulos blancos, leucocitos, más abundante en el torrente sanguíneo. Se encuentra entre las primeras células inmunitarias que participan en la defensa frente a la infección. Ingieren bacterias y otras células extrañas. Contienen gránulos que liberan enzimas, las cuales ayudan a destruir y a digerir estas células. Eosinófilos. Los eosinófilos pueden ingerir bacterias, pero también atacan a células extrañas que son demasiado grandes para poder ingerirlas. Contienen gránulos que liberan enzimas y otras sustancias tóxicas cuando encuentran células extrañas. Estas sustancias perforan las membranas de las células atacadas. Basófilos. Los basófilos no ingieren células extrañas. Contienen gránulos llenos de histamina, una sustancia que participa en las reacciones alérgicas. Cuando los basófilos encuentran alergenos, es decir, antígenos que causan reacciones alérgicas, liberan la histamina. La histamina aumenta el porte de sangre a los tejidos dañados. Células NK. Las células NK se suelen denominar células asesinas naturales, porque están listas para destruir en cuanto se forman. Estos linfocitos se reconocen las células infectadas o cancerosas, se adhieren a ellas y después liberan enzimas y otras sustancias que dañan las membranas externas, celulares de esas células. Son importantes en la defensa inicial frente a las infecciones víricas. Inmunidad adquirida, también conocida como adaptativa o específica, no es congénita, se aprende. A medida que el sistema inmunitario se encuentra con sustancias extrañas, es decir, los antígenos ya antes mencionados, los componentes de la inmunidad adquirida aprenden la mejor forma de atacar a cada antígeno y comienzan a desarrollar una memoria respecto a este antígeno. La inmunidad adquirida se denomina también inmunidad específica, porque dirige su ataque a un antígeno específico que se ha encontrado con anterioridad. Sus rasgos característicos son la capacidad de aprender, de adaptarse y también de recordar. Los glóbulos blancos responsables de la inmunidad adquirida son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se producen en el timo. Potencialmente pueden reconocer un número casi ilimitado de diferentes antígenos. Los linfocitos B se forman en la médula ósea. Su superficie presenta lugares específicos, receptores a los que los antígenos se pueden adherir. Pueden aprender a reconocer un número casi ilimitado de diferentes antígenos. El complejo mayor de histocompatibilidad, o sus siglas MHC, son proteínas de membrana como proteínas solubles que ayudan al sistema inmune a ejercer su función.
Es un conjunto de genes cuya importancia en la resistencia genética a ciertas infecciones por virus o bacterias de los animales es fundamental, por lo que el rol que cumplen las moléculas que estos genes codifican. Las moléculas del CMH son de clase 1 y de clase 2. Son las encargadas de presentarles a los linfocitos T, principalmente a células de respuesta inmune, los antígenos o pequeños fragmentos de bacterias, virus o parásitos que infectan a los animales. Es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. Yo les voy a hablar sobre la inmunidad pasiva. Cuando hablamos de inmunidad pasiva nos referimos a la inmunidad que surge después de que una persona recibe elementos del sistema inmunitario, más comúnmente anticuerpos de otras personas. Este se divide en dos, en inmunidad natural e inmunidad artificial. La inmunidad natural funciona como primera línea de defensa frente a agentes infecciosos, eliminando los microorganismos potencialmente patógenos antes de que ésta produzca una infección significativa. La inmunidad artificial. La inmunidad artificial es la que se genera por la inoculación de una vacuna. La inmunidad generada por vacunas es efectiva al cabo de varios días, pero al crear memoria inmunitaria, su capacidad de acción es duradera. Los componentes de la sangre. La sangre es un líquido que fluye a lo largo del cuerpo de los vasos sanguíneos. La sangre es imprescindible para la vida, porque transporta oxígeno y nutrientes a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Además, la misma ayuda a botar desechos. Entre ellos tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células que transportan oxígeno por todo el cuerpo. Los glóbulos blancos son los que ayudan a combatir infecciones. Las plaquetas son células que ayudan a coagular la sangre. Y el plasma es la parte líquida de la sangre. Este líquido transporta distintos tipos de células a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. También les voy a hablar sobre la inflamación. También conocido como respuesta inflamatoria, la cual se produce cuando un tejido es lesionado por bacterias o el calor. Estos químicos hacen que los vasos sanguíneos dejen escapar líquido hacia los tejidos, lo que causa la inflamación. Esto ayuda a aislar las sustancias extrañas del contacto posterior con tejidos corporales. Los linfocitos T y B. Los linfocitos son células que se caracterizan por expresar en su membrana receptores específicos para el reconocimiento de antígenos. Tras dicho reconocimiento se activan y proliferan y se difieren en células efectoras y células memorias. Entre estos tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se convierten en células que producen anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a un antígeno específico y facilitan la destrucción del antígeno por parte de las células inmunitarias. Los linfocitos T atacan los antígenos directamente y ayudan a controlar la respuesta inmunitaria. También liberan químicos conocidos como citoquinas, los cuales controlan toda la respuesta inmunitaria. Trastorno del sistema inmunitario. Es una afección que afecta al sistema inmunitario y tiene muchos tipos diferentes, como la enfermedad por inmunodeficiencia, que se presenta cuando falta una parte del sistema inmunitario o este no funciona correctamente. También hay los trastornos autoinmunitarios que se presentan cuando el sistema inmunitario no reconoce sus propios tejidos y los ataca. Los trastornos alérgicos que se presentan cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a sustancias que generalmente no son dañinas, como el polen, el moho y ciertos alimentos. También están los cánceres del sistema inmunitario, como la leucemia y la linfomia, que son considerados en el mismo grupo. Inmunización. El sistema inmunitario ayuda a que su cuerpo luche contra los gérmenes produciendo sustancias para combatirlos. Una vez que lo hace, el sistema inmunitario recuerda el germen y puede luchar contra él nuevamente. Las vacunas contienen gérmenes muertos o debilitados, que cuando se los administra a una persona sana, la vacuna desencadena una respuesta del sistema inmunitario
para que responda creando inmunidad. La inmunización previene muchas enfermedades, discapacidades y defunciones. Hay como prevenir muchas enfermedades por medio de la vacunización, como el cáncer cervical, difteria, hepatitis B, sarampión, paroditis, tos ferina, neumonía y muchas más. Complicaciones debido a una respuesta inmune. Una respuesta inmunitaria eficiente protege contra muchas enfermedades y trastornos, mientras que una respuesta inmunitaria de tipo ineficiente permite que las enfermedades se desarrollen. Una de tipo excesiva, deficiente o equivocada causa trastornos del sistema inmunitario. Una respuesta inmunitaria hiperactiva puede llevar al desarrollo de enfermedades autoinmunitarias en las cuales se forman anticuerpos contra los tejidos del propio cuerpo. Las complicaciones de raíz de la alteración de las respuestas inmunitarias son alergias e hipersensibilidad, anafilaxia, una reacción alérgica que es una reacción alérgica que amenaza la vida, y trastornos autoinmunitarios.